profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta? Nada existe en este grupo agresor que pueda rebasar la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en este programa, El Observador. Hoy tenemos un programa muy especial, muchas preguntas en la mesa. Vamos a hablar de lo que ocurrió hace 20 años, 1994, un año en el que seguramente usted recordará muchas cosas se pusieron en la agenda política como prioritarias. Por supuesto, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el levantamiento del Ejército Zapatista, entre otras cosas. Sobre estas preguntas, estos temas, tenemos hoy un invitado pues muy especial con el que vamos a dialogar, mi compañero Marco Lara, quien me da muchísimo gusto saludar. Marco, de verdad mucho gusto estar nuevamente contigo. Pues encantado, además con nuestro invitado, que fue un personaje fundamental, fundamental en esa coyuntura, y bueno, 20 años después yo creo que podemos decir que México sin duda no sería el mismo sin ese proceso, ¿no? La transición a la democracia no sería la misma. Así es creo que es más que pertinente, ¿no? Así es que Manuel Camacho Solís, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues gracias por invitarme. Bienvenido, muchas cosas sobre la mesa. Y ¿por qué no ponemos algo de una vez haciendo una valoración? Muchas cosas se han dicho ya en los medios, en la prensa, respecto a la evaluación que Manuel Camacho ha hecho respecto a su papel fundamental en ese momento. ¿Cómo podríamos entender ese contexto, no solamente desdibujando al Ejército Zapatista como algo aparte de todo esto que ocurría, Manuel? Era un momento de mucho triunfalismo porque el gobierno había logrado sus objetivos principales, uno de ellos la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que con independencia del balance que uno haga de esa decisión, pues era un triunfo mayor que el Congreso americano lo hubiera apoyado, porque no era una situación fácil. Aparte de eso, pues había una opinión internacional que decía que México era el ejemplo del éxito de las reformas, y el nivel de aprobación que había al presidente de la República pues era altísimo, estaba en los 70%. Entonces, lo que estaba predominando era la confianza, era una especie de euforia, de triunfalismo, desproporcionado como lo demostró la realidad. Y por otro lado, pues precisamente en ese ambiente de tanto optimismo, también en buena medida, creo, por la opinión internacional, que deliberadamente había ayudado al gobierno de México para ayudar a la aprobación del TLC, pues entonces al entrar en contraste con los hechos del 94, pues eso cambió totalmente, digamos, el cierre de esa administración, la lectura que se hacía sobre lo que estaba pasando en México y el estado político de la nación. Es decir, fue un contraste bárbaro. Yo lo explico como una especie de globo que está así, infla y infla, y todo el mundo lo infla, porque no nomás había una boca que inflaba, eran muchas las bocas que inflaban dentro y fuera de México.
y de repente un alfiler te pica ese globo y se empieza a desinflar, y eso tiene una serie de repercusiones. Acercarse al hombre carismático de pasamontañas, envuelto en uniforme militar, no era fácil en esos primeros días del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muy complicado. Y yo no uso los adjetivos con frecuencia. Sí, y los zapatistas se habían levantado en armas, desconfiaban de manera absoluta en las instituciones, tenían la peor opinión, estaban reclamando la renuncia del presidente, estaban absolutamente en contra del PRI, en contra de todo lo que había sido una historia de décadas de abusos, de represión, de corrupción. Entonces, pues ¿cómo convence uno a gente que ya tomó esa decisión? Es decir, que ya está dispuesta a morirse por una causa. Pues no van a cambiar de opinión. La figura del subcomandante Marcos se descubrió irresistible. Su manera de usar el lenguaje, su porte y misterio despertaron fascinación en México y en el mundo. Tenían un discurso absolutamente poderoso, porque era el discurso de la realidad. Entonces, lo que decían, pues, yo no tenía elementos para demostrar lo contrario. Y entonces era realmente penoso constatar las cosas que decían. Es que aquí vienen y se roban los votos y hacen todo esto. Pues, a ver, ¿es cierto o no es cierto? No, sí es cierto. Es que las políticas de salud son un absoluto fracaso, están muriendo los niños, están muriendo las mujeres, cuando todo esto se podía prevenir. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Es que el código penal que hay en Chiapas permite perseguir a los que están en contra del gobierno aunque no cometan ningún delito. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Entonces, frente a eso, más que un debate o más que una esgrima intelectual, pues, lo que hice yo fue escuchar. Relata Camacho Solís que fue complicado convencer al expresidente Salinas de Gortari de salir del conflicto por la vía pacífica. De por medio destacaba un líder cuyos alcances a través del ciberespacio atrajeron la presencia en Chiapas de personajes como la ex primera dama de Francia, Danielle Mitterrand, a quien el guerrillero recibió con una rosa de papel. De por medio estaban los justos reclamos y el pueblo indígena con sus verdaderos comandantes: Tacho, Moisés, Fidelia, Zebedeo, Esther. Pero el centro de atención siempre fue él, Marcos. Fue un cuchillo de doble filo porque se volteó en contra del propio movimiento al tener una figura tan atractiva al frente. Se perdía de vista una y otra vez lo del fondo. Por ejemplo, las voces de los comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena pasaban como a un segundo plano. Y ahí es donde estaba, yo creo, lo esencial. A 20 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, poco se habla del SUB y sus comandantes.